La pandemia de 1918, también conocida como la gripe española de 1918, fue una pandemia de grande gravedad, a diferencia de otras epidemias de gripe que afectan básicamente a niños y ancianos. Muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables y animales, entre ellos perros y gatos. Es considerada una de las pandemias más devastadoras de la historia humana, ya que en solo un año mató entre 20 y 40 millones de personas. Esta cifra de muertos, que incluía una alta mortalidad infantil, se considera uno de los ejemplos de crisis de mortalidad más grandes de la historia. En Estados Unidos, la enfermedad se observó por primera vez en Fort Riley, Kansas, el 4 de marzo de 1918. Aunque ya en otoño de 1917 se había producido una primera oleada, una primera cepa, al menos 14 campamentos militares. Un investigador asegura que la enfermedad apareció en el condado de Haskell en abril de 1918. Y en algún momento del verano de ese mismo año, este virus sufrió una mutación o un grupo de mutaciones que lo transformó en un agente infeccioso completamente letal. El primer caso confirmado de esta mutación se dio el 22 de agosto de 1918 en Brest, el puerto francés por el que entra la mitad de tropas estadounidenses aliadas en la Primera Guerra Mundial. Recibió el nombre de gripe española porque la pandemia ocupó una mayor atención en la prensa de España, ya que no estaba involucrada en la guerra y por tanto no se censuró la información sobre la enfermedad. Aunque el origen del virus se acepta que fue en Estados Unidos, fue el 4 de marzo de 1918 en el campo Fuze, uno de los campamentos militares establecidos en Kansas tras el comienzo de la Primera Guerra Mundial, donde se registró el primer caso. La mayor pandemia del siglo XX, la gripe española, dejó sin ataúdes algunas ciudades de España e infectó al rey Alfonso y al presidente del gobierno. Al principio, los españoles también creían. El 22 de mayo de 1918, el diario ABC publicó una portada de la aparición de una enfermedad parecida a la gripe, pero con efectos muy leves. Durante ese mes se celebran en la capital las fiestas de San Isidro y las verbenas. Estas fiestas populares se convirtieron en espacios ideales para el contagio. Los españoles de aquel tiempo no pudieron ver venir la pandemia como si ha sucedido ahora. Con medio mundo enfocado en la Gran Guerra, los continentes no informaron sobre la enfermedad que se estaba diezmando a sus soldados. Muchos no se dieron cuenta de que esta enfermedad cada día se volvía más letal. Cuando la próxima gran pandemia aún era un temor entre virólogos y epidemiólogos, Antoni Trilla, el actual jefe de epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, publicó un relato donde cómo se vivió la gripe del 18, que muestra algunas diferencias fundamentales y sorprendentes paralelismos con la crisis del coronavirus. La primera etapa de contagios de 1918, la que ahora se está viviendo con el COVID, no fue la más dura con la llegada del verano, ya que la epidemia cesó, pero en otoño regresó con más fuerza. El sistema sanitario quedó sobrepasado en muchos pueblos de un país en el que el camino aún no se había vaciado. Los médicos eran escasos y cuando morían no se encontraban sustitutos. También entonces se reclutó a voluntarios entre los estudiantes de medicina. Las cifras oficiales de muertos en España son terroríficas. En 1918 la gripe mató a 147.114 personas, en 1919 a 21.245 y luego en 1920 mató a 17.825 en un país poco más de 20 millones de habitantes. La epidemia duró 3 años y además afectó especialmente a personas en la veintena, completamente sanas. A diferencia del coronavirus, que solo afecta entre niños de 3 a 10 años y ancianos de 60 a 80. ¿La gripe española podría repetirse en pleno siglo XXI? En diciembre de 2019 apareció la nueva cepa llamada un virus muy leve, con enfermedades también leves
y una gripe común y corriente. Este virus llegó también en forma de gripe muy leve sin presentar síntomas alarmantes. Es una simple gripe de tos, pero que puede causar neumonía entre niños y ancianos. ¿Podría la historia de la gripe española repetirse con el coronavirus? Lo más probable es que sí, ya que hemos evidenciado en el transcurso de la historia de la humanidad que la élite lanza cada 100 años una epidemia para reducir la población, y el coronavirus no es la excepción. Así que el coronavirus en cualquier momento fácilmente podría mutar y matar a millones de personas, ya que ya se sabe que el coronavirus cesó completamente en China, pero en el resto del mundo sigue creciendo y propagándose continuamente. Como otro dato curioso, quería resaltar que en Colombia, una colombiana contagiada descubre 2 síntomas nuevos del COVID. Se trata de María Isabel Nieto, exsecretaria privada del expresidente de Colombia Juan Manuel Santos, que se contagió del virus, pero ya se recuperó y permanece estable. Su testimonio es clave, entre otras cosas, porque asegura que presentó 2 síntomas que no se conocen hasta ahora, y relata: yo perdí el olfato y el gusto. Eso es muy importante que lo sepan porque es un síntoma que es relativamente nuevo y también un desaliento, detalló.